El método del valor ganado, entonces, es un método combinado que pone en valor monetario el estado de un proyecto. Esto significa que vamos a tener el presupuesto que habíamos planteado inicialmente, que era el presupuesto de costos, esa curva S que mencionábamos anteriormente. Vamos a tener lo gastado hasta el momento, el costo real, el actual cost sería en inglés, el costo real, y vamos a tener además el valor ganado, específicamente una curva del valor ganado, que serían las actividades que hemos desarrollado hasta el momento en que estamos haciendo el control en el proyecto. Bien, a ver, ¿cómo se trabaja con esto? Entonces, 3 valores tenemos que calcular en un momento determinado en el proyecto. El trabajo que debería estar hecho, el valor planificado, que no es más que el cruce del momento X que estamos haciendo el control en esa curva S del presupuesto de costos. A eso le vamos a llamar PV, valor planificado. El valor, el costo real, que en inglés será actual cost, va a ser el acumulado de lo que venimos gastando y que estará, digamos, registrado contablemente, por ejemplo, ¿sí? Y entonces tendremos esa segunda curva con la que vamos a comparar el valor planificado. Antes dijimos que no podemos indicar si estamos bien o estamos mal, porque lo único que nos dice esa curva es cuánto gastamos en este momento. No, si lo que gastamos era lo que habíamos planificado gastar. Bien, justamente la curva de valor ganado, earned value, es la que nos va a decir, comparada con las otras dos, si estamos avanzando bien en costos y en tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa, o cómo vamos a construir esa curva? Lo que vamos a hacer es, vamos a analizar cuáles son las actividades planificadas que hemos realizado realmente hasta el momento. Vamos a tomar el valor que nosotros habíamos presupuestado que iban a costar esas actividades, lo vamos a sumar, y esa va a ser nuestra curva de valor ganado. Bien, entonces, el valor planificado es la suma de los presupuestos de las programadas, de las actividades programadas a ser completadas al día de hoy. El costo real o actual cost es la cantidad de dinero que el proyecto consumió hasta ahora, ya sea que las actividades estén completadas o no, porque puede ser que a lo mejor yo me convenía más gastar hoy en la compra de algún componente de mi proyecto, de algún insumo que necesitaba en mi proyecto, pero todavía no me lo entregaron, con lo cual la actividad no está completada, pero ya la pagué. Entonces, pero ya está en este momento en stock, como dice ahí, ese componente, digamos, y el dinero ya se invirtió. Entonces, hay que tenerlo controlado. Bien. Hasta ahí, acá la curva está diferente a la que vimos antes, tenemos el costo real, o AC, actual cost, ¿sí? Y el valor planificado, que es el que coincide con la curva S del presupuesto a la finalización del proyecto. Bien, con esta medida dijimos no hacemos nada, con lo cual vamos a tener que calcular el valor ganado, o earned value, ¿sí? Que es la suma de los presupuestos de las actividades completadas. Bien. Acá hay un temita que es el que nos tenemos que poner de acuerdo para hacer el control. Y es el siguiente. Vamos a suponer que nosotros trazamos en un momento determinado, ¿sí? En nuestro plan de trabajo, ¿sí? Una línea que nos marca el momento en el que estamos haciendo el control. Esa línea de puntos que veíamos en el gráfico anteriormente. Pero resulta que esa línea me corta una tarea, ¿sí? Pareciera que me la corta en la mitad, o en el 20%, o en un 85%, o en realidad no sabemos qué porcentaje nos está cortando.
¿tá? Entonces ahí nos tenemos que poner de acuerdo si vamos a tomar la actividad como completada al 100% o no, si no la vamos a tomar, o si vamos a tomar el 50%, o el 20%, o el 85%, como para tener medidas. Bien, eso es algo que nos ponemos de acuerdo antes de empezar a hacer estos análisis. Entonces siempre vamos a hacer el mismo análisis, ya sea en el valor presupuestado, si la actividad está cortada, tomamos ese porcentaje que hemos definido, ¿sí? Del 0 al 100, el porcentaje que hayamos definido, y en el valor ganado lo mismo. No en el costo real, que en el costo real es el número que está acumulado en la contabilidad y no nos importa si pertenece a una tarea o a 2 o a 5 o a las que fueren. Bien, entonces teníamos el presupuesto por actividad, con lo cual vamos a llegar a un momento en que vamos a tener el valor estimado presupuestado, el costo real de vengado que ya está pasado a la contabilidad, y el presupuesto de las actividades completadas, ¿sí? Que está estimado. Si tuviéramos una curva así, siempre las comparaciones se hacen con el valor ganado, con el EV, Earned Value. Es decir, yo voy a comparar el valor planificado con el valor ganado. Si yo comparo, en este caso, en esta curva, el valor ganado con el planificado, vamos a decir que el proyecto está atrasado, que hemos realizado menos actividades de las que teníamos planificadas, porque si acumulamos con el mismo valor que teníamos presupuestado y la curva del EV nos dio ahí, es porque hemos realizado menos actividades que las que teníamos estimadas. ¿Se entiende hasta ahí? Ese punto en la... ¿Puede ser que realizar las actividades costó menos? No, 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 no. Porque para el EB yo tomo el valor que presupuesté. No me importa lo que gasté está en el AC, ¿sí? Está en el costo real, en la otra curva. En la curva del valor ganado, yo dije, había presupuestado la tarea 1 y la 2 y son las que completé hasta ahora. La 1 y la 2, perfecto. ¿Cuánto salía la 1 en el presupuesto? 100 pesos. ¿Cuánto salía en el 2 en el presupuesto? 150 pesos. Bueno, este B me dice 250 pesos. Che, pero hasta el día de hoy yo había dicho que iba a ser todo esto, tarea 1, 2, 3, 4, 10 tareas, ¿sí? Que me dan ese planificado que está ahí en esta curva, en la curva del BAC, que dice PB. Ah, no las pudimos hacer. Entonces, ¿qué hice? Hice menos de lo que había planificado al día de hoy. Porque estoy usando los mismos valores para comparar. ¿Se entiende? Entonces hice menos. Hice menos Claro. tareas. ¿Hasta ahí se entiende ahora? Sí, se entiende ahí. Bien. Entonces, voy a decir que hice menos tareas, ¿m? Y voy a decir que estoy gastando de más, porque ahora sí, si hice estas actividades, que son las que están en el EB, y el EB me quedó por debajo de la C, quiere decir que gasté más de lo que había planificado para hacer esas actividades. O al momento llevo gastado más. ¿Sí? Entonces voy mal con el costo y mal con el tiempo, en este caso, en este ejemplo. Bien. Entonces, se calcula lo que se llama variación de tiempos, que sería el SB, Schedule Variance, EB menos PB, que fue lo que hicimos recién, comparar EB menos PB. Entonces, si ese valor me da mayor que 0 va a estar adelantado, menor que 0 va a estar retrasado, y digamos, si me da igual, me da 0 el SB, vamos a estar en tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, esta variación de tiempos va a ser la diferencia entre lo que habíamos presupuestado, ¿sí? Y las actividades completadas también en el presupuesto. Con lo cual, EB menos PB, ahí es SB, va atrasado porque daría negativo. EB menos PB, el SB daría negativo. Bien. Bueno, acá les muestra las variaciones. Bien. La variación de costo también es EB menos AC.
Entonces se dice que si vamos en negativo vamos gastando ineficientemente el dinero, y si vamos positivo estamos gastándolo en forma eficiente. Si es 0, estaríamos dentro del presupuesto, ¿no es cierto? Bien. En este caso, habíamos dicho, íbamos ineficiente porque la C nos dio por sobre el EB. Bien, esto es lo que yo les decía del criterio de acumulación. Vamos a definir o 0 o 100, que es estricto, es decir, si cuando yo corto para hacer el control, mi línea me da sobre una tarea, o sea que no está la tarea incluida, que haya terminado ya a ese momento, o tomo 0 o tomo 100, es estricto. O no la tomo esa tarea, ni para el presupuesto, ni para cuando calculo el EB, el herbario, o puedo tomar 20-80, o puedo tomar 50 y 50. Nosotros en la cátedra hemos tomado el criterio de que cuando una tarea se corta, tomamos el criterio de acumulación del 50 y 50. Es decir, tanto para el presupuesto como para el valor ganado, ¿sí? Si la tarea está cortada en el momento del control, tomamos el 50% de su valor, del valor presupuestado. Bien, acá tienen una evaluación para hacer, son las 9 posibilidades que tengo para comparar PB con EB y PB con AC. Fíjense, acá está el 2 y el 5. Dice que el PB, ¿sí? O sea, el valor planificado es mayor que el EB. Entonces vamos mal porque hay un trabajo ineficiente, ¿sí? Y en el caso de la C, ineficiente, y el proyecto está atrasado, porque es mayor el PB. ¿Está? Bueno, lo mismo acá, menor, el trabajo más eficiente que lo planeado y adelantado. Quiero que ustedes calculen el resto, y después me los digan, con lo cual ahora voy a dejar de grabar para que ustedes hagan esa comparación y me cuenten. Bueno, entonces, una vez que calculamos el valor ganado, que ya hicimos todos estos cálculos y analizamos las curvas, podemos analizar algunos otros coeficientes o porcentajes que podemos analizar y que nos llevan a saber si estamos bien o mal dentro del proyecto. Podemos analizar variaciones de costo, que ahí lo tienen, se ve en porcentaje. Variaciones de tiempo en porcentaje, también nos dice si es 0, si es menor que 0 es ineficiente, si es mayor que 0 es eficiente. Podemos calcular lo que se llama índice de rendimiento de tiempos, que es EB sobre PB. El tema de esto es que a partir del 75% del proyecto ya no me sirve como indicador, y que en algún momento tenemos que llevar a 1, porque tenemos que llegar a que el EB es igual que el PB y es igual que el BAC. Bien. Bien, y lo que hacemos con ese valor ganado es, una vez que calculamos el presupuesto al término, eso es lo que sabíamos que iba a costar nuestro proyecto, podemos calcular cuánto estimamos que costará completarlo, que es el ETC, estimación para terminar el proyecto. Es decir, si venimos gastando como lo estamos haciendo hasta ahora, ¿cuánto va a ser, cuánto nos falta para completar el proyecto? Y la estimación a la finalización sería esa diferencia que suponemos que va a, por eso es un pronóstico, suponemos va a tener el proyecto al final a su finalización, si es que venimos gastando como lo estamos haciendo hasta el momento. Bien, entonces, la estimación para completar es muy simple, es al presupuesto restarle lo que ya hicimos, ¿sí? Ese sería muy fácil de hacer si las cosas siguieran
digamos, si sabemos que no se está gastando de más, o si de alguna forma podemos llegar a gastar lo mismo que habíamos presupuestado. Ahora, si pensamos que no es lo que va a suceder, sino que vamos a seguir gastando al mismo ritmo que estamos gastando hasta ahora, entonces lo que hacemos es a ese ETC, ¿sí?, sumarle el costo actual que tenemos. Es decir, tenemos un costo actual, tenemos algo para completar, ¿sí? Entonces, si esto es lo que vamos a completar, supuestamente el AC tendría que haber sido lo mismo. ¿Sí? Si yo al BAC le resto el EB, o sea, las tareas completadas, al presupuesto, le resto las tareas completadas, me tiene que dar lo que me falta por completar, que tendría que ser lo mismo que lo que gasté. Entonces, si no es lo mismo que lo que gasté, el EAC, o sea, la estimación a la finalización del proyecto, perdón, al término del proyecto, me va a dar de más. Entonces, como me va a dar de más, yo podría calcular un índice en que esto va a seguir creciendo, si yo estimo que esto se va a seguir dando. Entonces, si yo estimo que para terminar el proyecto voy a tener que seguir erogando de la forma que lo estoy haciendo ahora, yo podría calcular cuánto voy a gastar a la finalización del proyecto con ese índice a futuro. Podría decir, no va a suceder más esto, yo solamente voy a tener este desfasaje de costo que he tenido hasta acá y después se va a mantener, o podría decir, calculo un índice, un coeficiente de crecimiento de este proyecto, del valor de este proyecto, del costo de este proyecto, y entonces aplico ese coeficiente para saber cuánto va a ser el proyecto a la finalización. Bien, entonces, a ese presupuesto le voy a restar esa estimación y voy a tener la variación al término del proyecto. Y voy a poder calcular coeficientes, etcétera, de variación al término del proyecto. Bueno, en general no les pedimos que calculen estos porcentajes, de hecho ustedes van a tener, digamos, la posibilidad de utilizarlos, de las fórmulas y todo lo demás si se los pedimos, pero no son muy simples de entender, no hay mucha cosa rara. Bien, dentro de las categorías de costos que recién mencionamos, algunas para que recordemos un poquitito más, hay costos periódicos, que son los alquileres, los impuestos, y los no periódicos, que serían esas inversiones que hacemos dentro del presupuesto para que, qué sé yo, de implementación de hardware y todo lo demás, que obviamente no se van a repetir adentro del proyecto. Bien, los costos, esto es un pequeño repaso, esto lo tienen que haber dado en economía, yo supongo, o en la secundaria, ya directamente. Los costos directos, los que resultan de producir esos productos y servicios, por ejemplo, la mano de obra, los materiales, viajes, subcontratistas directamente de eso, y los indirectos, que es lo que yo le decía, la luz, los impuestos, algún alquiler de las instalaciones, ¿está? Algo que tenga que ver con el costo de sistemas específicamente, dentro de los costos indirectos, y que también se prorratean dentro de todos los proyectos. Estaría bien que yo, dentro de un proyecto, también asuma los costos indirectos que hay de todos los proyectos, o sea, de toda la organización. Bien. Dentro de esto también tenemos una categorización que es costos variables, que dependen de la cantidad de tarea que hagamos. Obviamente los salarios, los suministros, los materiales van a ser variables, y los que se consideran costos fijos, que es el alquiler, porque obviamente no importa si tenemos más o menos actividad, vamos a seguir gastando lo mismo los sueldos, que no tengan que ver con salarios por honorario, que se pagan en función del acuerdo al trabajo que hagamos, y las actividades de sistemas, que también se consideran costos fijos. Bien, esto habíamos visto dentro de las reservas de contingencia, que siempre se tenían en cuenta.
reservas para contingencia dentro de los presupuestos, estaría bueno tenerlas, estaría bueno que las tengamos identificadas a esas reservas, para, bueno, consumirlas cuando haya que consumirlas, y no poner dentro del presupuesto las reservas que son de gestión. Porque, bueno, esas reservas de gestión que son imposibles de prever las situaciones, probablemente extiendan el presupuesto y nos hagan no ser competitivos al lado de otros presupuestos que presenten otros proveedores igual que nosotros si estamos presupuestando desde afuera. Bien, hasta acá llegamos con el capítulo. Yo lo que les quería mostrar, que después les voy a compartir, es algún presupuesto o algún template de presupuesto, como para que ustedes vean qué cosas se ponen en juego en una propuesta. A ver. ¿Y qué habría que presentar? O sea, cuando uno va desde afuera, cuando estamos adentro, lo único que hacemos es el plan de trabajo, presentamos los costos, seguramente haremos alguna presentación de nuestro proyecto frente al directorio, ¿sí? Y bueno, nos aprobarán el proyecto o no. Ahora, cuando vamos desde afuera, tendríamos que contar con algo que haga más formal este presupuesto. Entonces, hay varias posibilidades. Les comparto estos documentos, a ver. Este es un template, una posibilidad que se puede hacer. Lo están viendo ahí. Bueno, generalmente el presupuesto va asociado con los requerimientos que hemos hecho análisis, ¿sí? Obviamente no hemos hecho un análisis exhaustivo al momento del presupuesto, ¿estamos de acuerdo? Porque si no consumiríamos mucho tiempo, digamos, y no nos estarían pagando, salvo que nosotros le digamos, bueno, nos vamos a tomar X cantidad de tiempo y te cobramos por hacerte el presupuesto. Entonces le cobramos el asesoramiento del presupuesto, qué sé yo, 15 días de trabajo, 20 días de trabajo, dependiendo de la magnitud que nosotros estimemos que tenga ese análisis preliminar, ¿sí? Y entonces cobramos ese presupuesto. De lo contrario, haremos un presupuesto estimativo, utilizando alguna metodología para el cálculo. Generalmente cuando ya tenemos experiencia, lo hacemos en función de alguna metodología propia, que hemos hecho de varias veces que hemos presupuestado, y lo que hacemos es presentar. Una forma puede ser esta, ¿tá? Dice, el siguiente es el detalle de costos y tiempos que surgen del análisis de requerimientos según los documentos que se adjuntan, porque no se pone acá todo ese resumen. Y bueno, generalmente cuando yo hacía estos presupuestos ponía resumen de situación de la empresa, fecha de envío y fecha de aceptación de ese resumen. Siempre tiene que haber un ida y vuelta con la empresa, ¿sí? Yo no puedo presupuestar algo que ellos no hayan visto de qué se trata lo que estoy presupuestando. Entonces, si hago un resumen de situación, se lo mando, se lo envié y ellos me lo aceptaron. Si hago una especificación de requisitos, un SRS, que habíamos comentado en el alcance, ¿sí? Hago también fecha de envío inicial. Bien. Lo que también adjunto es un plan de trabajo tentativo que tiene que ser aprobado por la empresa, igual que el presupuesto, porque si la empresa me dice, sí, te acepto el presupuesto, pero no vio el plan de trabajo, y el plan de trabajo dice que esto lo vamos a hacer en 6 meses, que ellos van a tener que interactuar con nosotros en distintos momentos, y van a tener que estar, digamos, presentes para eso, y no lo aceptan, no va a servir el presupuesto que hagamos. Bueno, y además, bueno, en este caso puede adjuntarse un acuerdo de nivel de servicio. Esto era desarrollo de software. Entonces, ¿qué pasaba? Una vez entregado el producto con los requerimientos que se tenían, puede ser que entre en un periodo de mantenimiento, o que ellos quieran seguir con modificaciones o mejoras al sistema propuesto. Entonces, se hace un acuerdo de nivel de servicio para que él sepa cuál va a ser el costo después, ¿cómo se llama? En el tiempo de cuánto le vamos a cobrar la hora de mantenimiento, porque una cosa se cobra generalmente por un proyecto
terminado, y otra cosa va a ser el mantenimiento mensual. Bien, entonces, después la forma de pago, ¿cómo vamos a cobrarle? ¿Sí? Generalmente lo que se hace es la propuesta de tantos pesos. Hoy se puede hacer en dólares, supongo, también, si te lo aceptan. Generalmente yo lo que ponía acá era una cláusula de actualización con algún índice. Me tocó presupuestar en épocas que los índices no servían, entonces bueno, ahí hay que buscarle la forma de alguna actualización que sí esté vigente. En mi caso fue el de la provincia de Santa Fe, el índice que tomé durante mucho tiempo, porque el nacional, el índice de precios a nivel nacional el consumidor del INDEC no servía, no se actualizaba. Bien, ¿cuánto es la validez de la propuesta que le estamos dando para que no se tomen toda una vida para analizar la propuesta y darnos un ok o no? Bien, ¿y las garantías que damos? Que de funcionamiento del software, ¿sí? O de requerimientos adicionales que vamos a estar como servicio de soporte o servicio según demanda, llegado el caso que ellos no paguen un mantenimiento. Esta era la forma que yo tenía, ¿no? Bueno, si analizar los nuevos requerimientos, esto que exigieron un desarrollo extenso, pero de producirse un nuevo proyecto. También puede llegar a ser. Bien, algunas consideraciones para aceptar la propuesta. ¿Qué pasa con las demoras del proyecto? Esto no son más que cosas que se ponen en un contrato. Si no se ponen en el presupuesto, se pueden poner como cláusulas del contrato. Entonces yo tenía las dos modalidades, o lo ponía como cuestiones del presupuesto, haciéndome cargo, y también viendo qué pasa con las demoras por parte del cliente, ¿no? Porque si él me tenía que aprobar algo y no me lo aprueba, y se demora el proyecto, ya la culpa no está, digamos, el problema no está del lado de nosotros que estamos desarrollando el proyecto, sino del cliente. Bueno, la parte de funcionalidades del producto, sobre qué plataforma tecnológica va a correr, por si esa plataforma tecnológica cambia, qué pasa con el tiempo. Yo tengo software que está corriendo hace 27 años en las empresas, con lo cual imagínense la cantidad de cambios de plataforma tecnológica que ha habido, y sigue funcionando. Bueno, de recepción e evaluación de entregas de versiones del producto, ¿cómo va a ser? De implementación, ¿cómo va a ser? Y qué pasa si hay una finalización anticipada del proyecto. De hecho, todas estas son cláusulas si yo los pusiera en un contrato. Yo les voy a dejar este como template, lo pueden usar exactamente igual o lo pueden cambiar, obviamente, como después ustedes quieran. Les voy a mostrar, ¿están viendo ahí que cambió el documento? ¿Sí o no? No, no. No. Sigue en plataforma tecnológica. Bien, entonces vamos a compartir nuevamente. No. Vamos a compartir acá. Bueno, este que les muestro acá, este documento, es un contrato de licencia de uso de sistema de software. ¿Sí? Si nosotros desarrollamos, tiene todo también lo mismo que antes, nada más con formato de contrato. ¿Sí? ¿Cuáles son las responsabilidades? La responsabilidad del usuario, las garantías, ¿sí? Los acuerdos de nivel de servicio, si hay servicio según demanda, qué pasa si hay un nuevo proyecto, la confidencialidad, la seguridad y el resguardo de este software, bueno, cuándo termina la licencia, la vigencia, a qué nos allanamos si hay que hacer alguna interpretación del contrato, etc. Bien. Vamos a corregir acá que decía proveedor en lugar de proveedor. Bien, bueno, todas las cláusulas que deben tener un contrato y que tenemos que firmar para eso. Bien, estas yo se las voy a dejar para que ustedes las tengan y las puedan utilizar cuando hagan, digamos, su proyecto. Bueno, quedan poquitos minutos para esta reunión, así que vamos a hacer lo mismo que hicimos antes.
nos tomamos un ratito más de tiempo y después vamos a hacer algún ejercicio de valor ganado, para que quede claro lo que estuvimos haciendo hasta acá. Nos tomamos un ratito más, menos 20, entramos a la nueva clase. ¿Mm? Bueno. Hasta luego.